¿Sientes la necesidad de formar parte de esta gran familia? RV Radio, tu alternativa. Pues empatiza y quédate con nosotros, la amistad la pondremos entre todos. RV Radio, tu alternativa. En RV Radio tenemos la necesidad de estar cerca de ti. RV Radio Cataluña España, ¿será tu alternativa? ¿Te apasiona lo paranormal? Entonces deberías de entrar en Enigmas y Misterios. Seguro que encontrarás las mejores respuestas con nuestros colaboradores Yolanda Drancho, clarividente y tarotista, e Iván Mourin, escritor e investigador de fenómenos paranormales. Enigmas y Misterios, un programa de RV Radio Cataluña España. Vívelo en compañía. Avisado estás. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Tu tombe? ¿Todos bien? Me alegro. Bueno, pues ya sabéis que estamos en RV Radio Cataluña España, quien nos habla Santi Gamisans. Hoy tenemos un segundo episodio de este programa que ya comenzáis a conocer, Enigmas y Misterios. Días atrás comenzábamos con Yolanda Drancho, nuestra colaboradora, y hoy estamos muy felices porque entra un nuevo colaborador en RV Radio Cataluña España. Él es Iván Mourin, escritor y criminólogo. Bueno, Iván Mourin pues es una persona que conozco ya de hace unos cuantos años. Hemos tenido la oportunidad de pasar entrevista con él. Nos hemos visto por ahí también en algún evento. Y bueno, es una persona que para mí pues merece mucho respeto y sé que él va a dar la talla con este programa, porque nos va a explicar cosas pero que muy interesantes. Poned mucha atención, porque en el día de hoy vamos a hablar, por cierto, estamos a 16 de octubre del 2024, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que bueno, pues en su momento dio mucho que pensar, ¿En qué misterio se basó el escritor francés Gaston Leroux en la creación de su novela El fantasma de la ópera? Mucha atención, porque esto está a punto de comenzar. Antes de nada, pues dar las gracias a todo el mundo, a toda la parte de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, una pequeñita parte de Europa, como puede ser España, también al continente africano, Marruecos, entre otras naciones que están ahí, y daros las gracias por vuestra participación aquí en el programa y en RV Radio Cataluña España. Nos hace muy felices saber que poquito a poquito vamos creciendo, y que bueno, pues que eso que hacemos con tanto entusiasmo y sin ningún tipo de ánimo de lucro, pues os va llegando y os va gustando lo que estáis escuchando. Para nosotros, plena felicidad. Bueno, pues nada, ahí tenemos a Iván al otro lado de la pantalla. Iván, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Santi. La verdad que encantado de estar aquí con vosotros, y sobre todo pues eso de hablar de misterio, que es algo que nos encanta. Bienvenido a RV Radio, y tengo que agradecerte pues tu participación ya como colaborador de RV Radio en esta temporada 2024-2025. Espero que te puedas sentir muy a gusto con nosotros y que bueno, pues podamos tratar temas muy interesantes para toda nuestra audiencia. Seguro que sí, seguro que sí. Bien, tenemos en el día de hoy, te has preparado un tema que creo que es muy interesante,
que, bueno, pues trata de una novela, ¿eh? El fantasma de la ópera, una novela que hizo mucho ruido, que, bueno, pues su escritor, pues, tuvo ahí un gran coraje para poder escribir y dar ese, ¿cómo lo podríamos llamar? Ese carisma para atraer la literatura entre las personas. Pues sí, porque en el caso de Gaston Leroux, además un escritor que en la época era conocido por escribir novelas policíacas de misterio, de temas paranormales, con esta novela se podría decir un boom para la época, ¿no? O sea, porque realmente no es solamente lo que se piensa una novela de terror, sino que también es una novela de misterio. O sea, enlaza los dos temas. Y claro, a ver, cuando hablamos del fantasma de la ópera, perdón, la gente sobre todo lo relaciona mucho con las películas y sobre todo con el musical. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es el origen, ¿no? O sea, esta novela que además surge en un formato muy habitual de la época, ¿no? Que es el folletín. Es decir, se publica por primera vez en 1909 en el diario Le Gaulois y durante 5 meses tiene atrapado a los lectores. O sea, es algo que les encanta, entre otras cosas, quizás porque ocurre en un edificio muy emblemático, como es la Ópera de Garnier, el Palacio Garnier, que es un edificio que es imposible que exista un parisino que no lo conozca. Bien, si te parece, antes de empezar a abordar el tema, te quería preguntar, más que nada para que nuestra audiencia te conozca un poco más, que ya te conocen, ¿eh? Y ya te conocen porque, bueno, habíamos hecho ya entrevistas contigo hablando de tu literatura, de tus novelas, pero vamos a explicarles un poco quién eres, a qué te dedicas. Venga. Bueno, pues desde hace unos años, desde el año 2015, principalmente me dedico a la literatura de forma profesional, tanto escribiendo como asesorando a escritores, por ejemplo, en sus novelas, haciendo cursos, conferencias. Las conferencias a veces son eh, relacionadas con la literatura, otras veces con el misterio, otras veces con la criminología, porque también soy criminólogo. Y la verdad es que desde muy pequeño me ha apasionado, ¿no? Me ha apasionado el mundo del misterio, me ha apasionado el cine y la literatura de terror, desde, ya digo, desde los 4 o 5 años, que realmente me inicié en el género con Gremlins, no se me olvidará jamás esa experiencia. Y estoy orgulloso de que a día de hoy me siga gustando tantísimo el tema, ¿no? Que no haya sido algo temporal, porque creo que cada vez se ha ido alimentando más y algo que quizás podríamos, yo lo he dicho muchas veces, podríamos pensar que debería quizás quedar obsoleto, ¿no? Porque estamos avanzando tecnológicamente y todo lo que es la superstición, lo paranormal, quizás debería quedar relegado a un segundo plano o un tercero, un cuarto, precisamente porque se impone toda esta tecnología. Es al contrario, ¿no? O sea, la tecnología está ayudando a acercar estos temas a muchísima gente que a lo mejor los desconocían y que se están sintiendo atrapados. Entonces hay que estar muy orgulloso de eso. Bien, me consta que has colaborado con mucha gente, ¿no? Sí, bastantes y la verdad que la experiencia siempre ha sido buena, o sea, estoy contento. La última vez ha sido con el Colegio Invisible hace muy poquito en televisión, en Mega, y estaba bien, ¿no? Que la gente se acuerde de ti, que, por ejemplo, como tú en este caso, y que puedas seguir colaborando, aportando temas, ¿no? Y sobre todo intentando aportar temas nuevos o temas que no hayan sido muy tocados. Y eso siempre está bien, ¿no? Porque es un mundo que realmente es competitivo, hay muchísima gente y que se sigan acordando y pues significa que algo tienes que estar haciendo bien, ¿no? Bien, ya tenemos ahí un pequeño referente de quién es Iván Mourin y a qué se dedica, ¿no? Iván, antes de hablar del fantasma de la ópera, ¿qué te parece si enfocamos y explicamos un poco, pues, ese gran creador de la novela, ¿no? ¿Quién era este escritor francés que, bueno, pues prácticamente sí que es verdad que ha escrito muchas más novelas, pero quizá la del fantasma de la ópera fue la que le dio a Gastón Leroux la fama, ¿no? En literatura.
Sí, sí, realmente fue la que más fama le dio. A ver, sí que había tenido otras novelas como El perfume de la Dama de Negro o El misterio del cuarto amarillo, que estaban más centrados en lo que era el misterio y en la novela policíaca. Pero realmente fue con El fantasma de la ópera lo que fue como he dicho antes, el boom, ¿no? O sea, fue un relato o bueno, una novela que se presentó pues en formato de folletín, de diario, y que los lectores se sintieron tan atrapados que deseaban que fuera saliendo cada X tiempo, en cada publicación, una continuación, ¿no? de esta historia. La verdad que en el caso de Gastón era un personaje que había tenido mucho mundo, ¿no? Había viajado a un montón de sitios, a Egipto, a Marruecos, a Suecia, y por lo tanto tenía un nivel cultural muy alto, ¿no? Y por lo tanto iba cogiendo de aquí y de allí para poder crear sus historias. Hasta que realmente, pues al final, crea esta historia en un lugar que él conoce muy bien, que es París, como él, que es parisino y que decide enfocarlo y sobre todo dándole algo que quizás es lo que atrapa más al lector, ¿no? Como hoy en día podemos ver en el cine, que se dicen de películas basadas en hechos reales y que atrapan precisamente a muchos de los espectadores por eso, ¿no? Porque lo que esperas encontrar es usar una similitud con un caso real. Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Él desde un principio decía y defendió hasta el día de su muerte que esta novela estaba basada en hechos reales. Y sí que es cierto que hay muchos hechos de la novela que se pueden contrastar que sí que fueron reales. Bien. Realmente se dice que Gastón era un personaje muy misterioso. ¿Realmente era así? Sí, a ver, hay que pensar que estamos en una época que todavía está en auge el tema del espiritismo, ¿no? El espiritismo en las sociedades relacionadas con el ocultismo y sobre todo entre la alta sociedad era algo totalmente natural. O sea, era raro que, por ejemplo, sobre todo en lugares como grandes ciudades como París o, por ejemplo, Londres, eh, en las reuniones o las fiestas se hicieran sesiones de espiritismo, ¿no? Entonces, en el caso de Gastón Leroux, es uno de esos personajes que se le relaciona también, ¿no? Con posibles prácticas de espiritismo, ¿no? Y de ocultismo, que está claro que posiblemente sirvió también para nutrir esas ficciones que escribía. Entonces, no es nada extraño, ¿no? El poderlo relacionar con estos mundos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otro escritor, Víctor Hugo, que dedicó un libro a lo que es el espiritismo en sí y sobre todo al tema de las mesas flotantes. O sea, es algo que realmente atrapó mucho a la sociedad de la época. Entonces, es normal, ¿no? Que quizás un personaje como él, que además recorrió mucho mundo y que por lo tanto también se fue nutriendo de diversas culturas, de diversas creencias, al final también se viera atrapado, ¿no? De alguna manera en este tipo de mundo. Hace un momento que hablabas de que él viajó mucho por todo el mundo y él parece ser que cuando viajaba pues iba como periodista, ¿no? Y eh, hay una información de que él viajó a Rusia y fue quien cubrió las primeras etapas de la revolución bolchevique. Sí, sí, sí. Además, ya no solamente salía como periodista, ¿no? O sea, en ciertas circunstancias, él creaba un personaje donde le daba una profesión X, o por ejemplo, también lo hizo para entrar en algunas cárceles haciéndose pasar por antropólogo, precisamente para poder escribir artículos lo más verídicos posibles relacionados, ¿no? Con el tema que estaba tratando en este momento, ¿no? Entonces, en la revolución bolchevique hizo algo muy similar, es decir, cubrió las primeras etapas para poderlas mostrar a otras partes, ¿no? de Europa y tratar pues estos temas que quizás pues eh, por ser otros países y ser también otra época donde no existía el nivel de comunicación que, por ejemplo, tenemos hoy en día, podía ser más hermético. Entonces, él se podría decir que era eso, ¿no? Que era un personaje muy intrépido porque era capaz de tomar X papeles para poder integrarse, ¿no? en ciertas situaciones y por lo tanto sacar la noticia para poderla explotar. Bien, pues si te parece vamos a entrar ya de lleno en el tema del día de hoy, en El fantasma de la ópera, la novela que se escribió más o menos, bueno, se publicó en marzo del 1910 y que, bueno, pues ha sido
una de esas novelas que se ha adaptado en numerosas ocasiones en el teatro y en el cine. Sí, sí, es una novela que tiene que estar sí o sí dentro de los grandes clásicos de la literatura de terror. Es verdad, has dicho 1910, yo me he equivocado antes al decir 1909, me he equivocado un momento la fecha. Él sí que empezó con la Bueno, redacción en 1909. cuidado, sí, exacto, porque la publicación del libro fue en el 1910, Sí, pero él antes ya estaba escribiéndola, ¿eh? sí, por eso, ya estaba. Y, y bueno, la gente hoy en día sobre todo la conoce por esto, ¿no? Sobre todo por el musical de Sir Arthur Joy Weaver, que es además si no recuerdo mal, me parece que es el musical que más tiempo ha estado en Broadway y que continúa estando, ¿no? Más una historia convertida en una historia de amor, mientras en la novela es una historia de obsesión, es decir, de una persona que es el caso del fantasma, un personaje físico, no tiene nada de paranormal, aunque se le llame el fantasma, pero que está obsesionada, ¿no? Está obsesionado por el personaje protagonista, por Christine Dye, y que pasa de ser su mecenas, su protector, a convertirse en un auténtico criminal, precisamente para que ella pueda ascender y después su obsesión llega a un punto tan grande que la secuestra. O sea, la secuestra, aunque después al final se deja llevar por el amor para poderla liberar. Eh, en el caso de la novela, es eso, ¿no? Es mucho más sombrío que, por ejemplo, el musical y además se refleja en otras películas también que se respeta ese terror que generaba la novela, ¿no? Por ejemplo, el gran clásico, El fantasma de la ópera de Lon Chaney, ¿no? Que además tenemos un personaje terrorífico, deforme, que ya se le crea el aspecto de monstruo que se le trata de dar en el libro, es decir, esa malformación que oculta detrás de la famosa máscara blanca que todos tenemos en mente. Bien, dame un momento. Escuchemos este pequeño mensaje. Hoy es un día genial, ¿sabes por qué? Porque estoy escuchando a Santi Gamisans en ROV Radio Cataluña España. Bien, la obra dicen que está inspirada en hechos reales y en la novela Trilly de Georges Dumaurier y combina elementos de romance, terror, drama, misterio y tragedia. La historia trata sobre un ser misterioso que aterroriza la ópera de París para atraer la atención de una joven vocalista a la que ama. ¿Cuánto? Porque normalmente las novelas, cuando se escribe una novela, sí que hay una parte que puede ser real, de hechos reales, pero normalmente es más fantasía, es más, no sé, más creativo, algo que se crea de forma, pues, fantasiosa, ¿no? ¿Cuánto hay tú que has podido sondear bien la novela, cuánto hay de real sobre los hechos que aparecen en la novela? Pues la verdad que hay bastante hecho real basado en que vemos en la novela, ¿no? Para empezar, tenemos este edificio, la Ópera de Garnier, que es un edificio realmente los más hermosos de París, un edificio que es una iniciativa de Napoleón III, del emperador, y que en 1862 empieza la construcción a través de Charles Garnier, un conocido arquitecto, pero claro, se encuentran con un problema. Y es el hecho que en el terreno hay un afluente del Sena y por lo tanto es un terreno pantanoso. Entonces se arriesgan a que la construcción acabe hundiéndose en algún momento, ¿no? Entonces Garnier idea un plan y es crear un lago artificial con una serie de cisternas y además creando, por decirlo así, un mundo subterráneo, porque desde este lago hay 5 pisos subterráneos por debajo, o sea, realmente hay una profundidad muy grande. Además, claro, esto es para controlar precisamente que no suba el nivel del agua y que por lo tanto se pueda provocar un daño en la estructura. Hoy en día este lago existe, o sea, solamente se puede visitar bajo permiso y los bomberos acuden allí un mínimo de 2 veces al año para drenarlo y sobre todo respetando a la fauna marina, o sea, la fauna acuática, perdón, que existe allí, que son peces ciegos, porque claro, se han acostumbrado a no tener nada de luz. O sea, la fauna que allí existe es ciega, es albina y por lo tanto esta zona es totalmente real.
Después, otro personaje, o sea, un personaje que está basado, y además es que tiene muchas similitudes con un personaje real, es el de la protagonista, el de Christine Daae, esta vocalista que mencionabas, que se parece a una cantante de la época, Christina Nilsson. Las dos son suecas, las dos vienen de familia humilde, de campesinos. Las dos, su madre fallece cuando son pequeñas. Las dos acompañan al padre de pueblo en pueblo mientras él toca el violín, ellas cantando y por lo tanto obteniendo algo de dinero. En los dos casos, el padre en el momento en el que fallece tienen un mecenas que hace que ya no solamente las adoptan, sino que las meten dentro del mundo lírico y las dos se casan con un aristócrata. En el caso, por ejemplo, del personaje real, de Christine Nilsson, se casa con un aristócrata español. Entonces, ya aquí ya tenemos un personaje totalmente real. Después, por ejemplo, una escena muy conocida y sobre todo que incluso en el musical hay que destacar porque es algo que muy llamativo, es el desprendimiento de una lámpara en la historia que cae sobre el público y por lo tanto causa el caos, causa muertes y que se supone que es el fantasma el que suelta la lámpara. El 20 de mayo de 1896 este incidente se produjo, es decir, el contrapeso de la lámpara, una lámpara de una araña de cristal muy pesada, se soltó y hubo muchísimos heridos y solamente una muerte de una mujer que era portera de la ópera. Y entonces fue un caso real. Además, no es este tipo de incidentes no es un hecho aislado. Si no recuerdo mal, me parece que en 1995 en el Teatro Real también cayó una lámpara de 2.700 kilos, que afortunadamente no pasó nada porque me parece que el teatro estaba vacío y tuvieron que arreglarlo rápido porque tenían función y todo. O sea que no es algo tan extraño. Y después hay una anécdota que es quizás donde más misterio existe, porque hay que decir que ya desde el inicio de la novela, Gaston Leroux dice, el fantasma de la ópera existió, no fue, como durante mucho tiempo se creyó, una inspiración de artistas, una superstición de directores. O sea, él está totalmente convencido de que existió. Y es que en 1907, Alfred Clark, que era director de la Sociedad Gramofónica de París, y Pierre Gaillard, director de la ópera, deciden hacer algo para pasar a la historia, ¿no? Y es guardar una serie de discos sellados de cantantes de lírica en los subterráneos de la ópera para que 100 años después, es decir, en el año 2007, recuperarlos. Esto ocurre realmente y además Leroux parece que está presente. En 2007 se pudieron sacar estos discos y se compilaron en 3 CDs. Pues bueno, para hacer esto, en la zona donde precisamente está el lago, tuvieron que hacer obras porque querían hacer una caja fuerte y según el autor, mientras están haciendo la obra, cae un muro y se descubre una habitación totalmente amueblada y donde hay un cadáver. Un cadáver que después de hacer un estudio tiene una serie de malformaciones óseas y que además todo indica que se encerró voluntariamente en esa sala. Claro, la ópera en ningún momento confirma que esto sea real. No hay ninguna noticia que realmente contraste lo que dice el autor. Sin embargo, como bien digo, él lo defiende hasta el final. La familia posteriormente sigue defendiendo esta historia y al parecer resulta, por lo que ellos dicen, en la ópera lo que hace es sacar este cadáver de una forma rápida y depositarlo en una fosa común. Entonces, esta es la única historia que realmente quieren vincular a un personaje que podría ser el fantasma y que podría ser alguien que trabajó para Garnier en estas obras subterráneas. Bien, ya sabéis que tenéis la oportunidad también de dar vuestra opinión, que lo podéis hacer tranquilamente, no hay ningún problema, que lo podéis hacer de forma educada, con mucho respeto y que nos importa muchísimo saber lo que pensáis. Así que os invito a que lo hagáis por los medios que ya sabéis, ¿eh? Redes sociales, pues a través de WhatsApp o también lo podéis hacer a través de Messenger o si me apuráis mucho, pues debajo del vídeo podéis poner también vuestro comentario
donde nos lo vamos a leer y si hace falta contestarlo, pues lo vamos a contestar, ¿eh? Si no lo hago yo, lo hará Iván, que es el experto en materia. Eh, Sigamos hablando del fantasma, el fantasma de la ópera. Eh, mm, hay un matiz, o yo quería darle un matiz al tema. En algún momento se ha dicho o se ha publicado que Gastón se haya sentido identificado con el fantasma de la ópera. Bueno, yo no tengo constancia de que realmente sea así. O sea, sí que quizás, y sobre todo ocurre mucho, ¿no? Cuando en los propios autores, cuando se plasman ciertos personajes y sobre todo personajes que te sientes muy atraído, sí que puede ser que deposites algo, ¿no? De ti, consciente o inconscientemente. En este caso podría ser, porque realmente, independientemente de esta malformación, el personaje de Eric, del fantasma, es un personaje que realmente tiene muchas similitudes con el autor, ¿no? Es un personaje culto, es un personaje gran amante de la música, como el caso que también era Leroux, con muchísimos conocimientos y que realmente parece ser que incluso antes de encerrarse en el propio Palacio Garnier, la propia ópera, eh, tenía mucho conocimiento, ¿no? Del exterior del mundo. Bien. Hay una parte que es la parte romántica. Cuéntanos un poquito, porque parece que, bueno, pues esa parte está muy vinculada con el autor de la novela. Sí, es una historia que realmente es eso, ¿no? O sea, es una historia de amor y una historia de obsesión. Una historia donde tenemos esta joven que toma este mecenas como alguien que realmente es su protector, que siente una atracción, más que nada también por ese nivel de conocimiento, por ese nivel, por ese amor, por esa pasión por la música, pero que realmente lo que oculta es una obsesión absoluta hacia el personaje de Christine y que él, aun siendo un monstruo, ¿no? Aun siendo un criminal, como realmente acaba demostrando en algunas escenas de la novela, hasta el punto de provocar muertes y de dañar de diversos tipos, de diversas maneras a los personajes, al final cede al amor, cede a ese amor que tiene hacia este personaje y para que no sufra, para no tenerla secuestrada en ese subsuelo, lo que hace es dejarla libre para que finalmente se acabe casando con su amor de juventud, que es un noble, que es un aristócrata. Ajá. La novela se ha cualificado o calificado como en su subgénero como ficción romántico o romántica, ficción gótica, misterio y literatura fantástica y terror. Em, Cuéntanos un poquito. Hay muchas escenas donde el terror es la madre del miedo en la novela. Sí, sí, o sea, ya la propia presencia del fantasma fuera de la relación que tiene con Christine, con el resto de personajes, es un personaje cruel, es un personaje que se le teme. Entre otras cosas porque se le relaciona con el hecho de que si tú ves el fantasma, parece que algo malo va a pasar, ¿no? O sea, siempre se le relaciona con algo malo, ¿no? O sea, y sobre todo relacionado con la muerte, o sea, es un personaje cruel, un personaje que no tiene medida, que no tiene límites y que está dispuesto a todo, ¿no? Para obtener su objetivo, ¿no? En este caso es que esta chica a la que tiene él bajo su yugo acabe triunfando y por lo tanto es capaz de hacer que la vocalista principal sufra un accidente, tenga afonía, a realmente perder totalmente los papeles y soltar esta lámpara, ¿no? Que crea esta escena tan peculiar. Además, es un personaje que se le tiene miedo porque se le reserva un palco, se teme realmente que no sea solamente un personaje físico, sino que sí que tenga un carácter paranormal, aunque realmente luego la novela ves que no tiene nada en este caso. Nos quedan pocos minutos para hacer un pequeño paréntesis, o un kick cut, decirlo como queráis.
Em, en la segunda parte, que es un poquito más corta, quiero hablar de en qué se basó, ¿no? Este autor para darle ese misterio a nuestra novela tan querida, ¿no? El fantasma de la ópera. Em, ¿En qué misterio se basó el escritor Iván? Cuéntanos un poquito, porque, a ver, tú como escritor, sabemos que, bueno, escribir un libro no es moco de pavo, es muy complicado, ¿no? Es algo que juega también mucho la inspiración, el tener la mente totalmente en concentración con lo que quieres expresar. Cuéntanos un poquito, solo dame una referencia de un par de minutos, y haremos ese parón y luego seguiremos con el tema. ¿Cómo funcionaba Gastón para empezar a entrar todo ese misterio dentro de la novela? Bueno, para empezar, precisamente, incluso en esta novela, aunque la centra en París, va tomando detalles de cosas que ha conocido en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Marruecos toma ciertos elementos, por ejemplo, para algunas de las funciones que aparecen dentro de la novela. Pero sobre todo también, una de las elecciones también para elegir esa ópera de París, además de estos sucesos que él dice que está seguro de que han sido reales, es el hecho de que había escuchado también a trabajadores de la época mencionar un cierto fantasma, personaje que habían visto y que parecía que traía malfario para aquel que se lo pudiera encontrar, ¿no? Y que relacionaban sobre todo con algunos incidentes que pues, podían provocar en el teatro, ¿no? Desde, sobre todo, personajes como los tramoyistas, ¿no? El decir que lo habían visto en las zonas altas, etcétera, cuando realmente no parece que no ha habido nada, aunque sí que es cierto que hoy en día hay gente que está convencida de haber visitado la ópera y haber tenido alguna experiencia y que además se asemeja mucho a historias que también han sucedido en otros teatros, como por ejemplo el Drury Lane de Londres. Bien, oye, interesante, ¿eh? Yo creo que ahora en esta segunda parte vamos a disfrutar del tema también. Iván, si te parece, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Tenemos que hacer esa desconexión y conexión de nuevo. Y nada, vosotros no os vais a enterar porque luego lo arreglamos, ¿eh? En el vídeo. Así que no marchéis, quedaros ahí. Volvemos muy pronto. En ROV Radio Cataluña España, te invitamos a que nos acompañes. Acomódate, relájate, porque del resto nos encargamos nosotros. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Seguimos con Iván Mourin para hablar del fantasma de la ópera, de esta gran obra que, bueno, pues se publicó en el 1910 y que, bueno, pues ha marcado toda una etapa dentro de la historia literaria. Así que, y la está marcando todavía, ¿eh? Porque me consta que son muchas las personas que todavía están leyendo esta obra, ¿eh? Iván, antes estábamos hablando, estabas comentando de que en aquella época la sociedad estaba muy metida con el tema paranormal, el tema del espiritismo y que bueno, pues en esas fiestas que se hacían de la alta sociedad, pues incluso se practicaba el espiritismo y que Gastón también había participado. Cuéntanos un poquito sobre esto. Gastón era una persona que utilizó esa experiencia del espiritismo, de todo lo que está relacionado con estas artes paranormales, para hacer parte de su libro. Bueno, más que en este libro, en otros libros sí que se nota esa parte de misticismo, podríamos decir, escondido detrás de algunos de sus misterios. O sea, recuerda mucho a novelas, por ejemplo, también como Agatha Christie, ¿no? Que también se conoce que era una apasionada del ocultismo y que inevitablemente introdujo ciertos elementos en algunas de sus novelas. En el caso de Leroux,
ocurría exactamente igual. O sea, es muy difícil y además poniéndonos en el papel de estos autores y sobre todo de la época, que si realmente eres practicante o realmente te ves atraído, no acabe viéndose reflejado en las obras, ¿no? O sea, tenemos otros casos, por ejemplo, Bram Stoker, sus obras están llenas, ¿no? de elementos relacionados, ¿no? con el ocultismo. Por ejemplo, como mencionaba antes, ¿no? Víctor Hugo se vio tan atrapado que dedicó un libro exclusivamente al tema del espiritismo y de las mesas flotantes, ¿no? De las mesas parlantes. Entonces, en el caso de Leroux ocurre lo mismo. O sea, realmente muchas de las cosas que fue descubriendo en su vida lo acabó plasmando en el libro. O sea, por ejemplo, me viene a la cabeza también que podría estar relacionado en cierta parte con el libro del fantasma de la ópera, un fenómeno que era algo muy, muy habitual, ¿no? En la época también y que atrajo muchos públicos, a mucho público, que era los fenómenos de circo, es decir, estos personajes que mostraban ciertas malformaciones o anomalías y que por lo tanto se explotaban como si fueran animales, ¿no? O sea, en algunas ocasiones y que se mostraban como algo único en el mundo, ¿no? Y realmente lo mostraban así, ¿no? Y lo anunciaban así. Y en el caso del fantasma vendría a ser algo muy similar, ¿no? Es decir, un personaje que presenta una malformación, que se oculta del mundo, que después es alguien muy, muy notable y que además también recuerda a otro personaje, ¿no? Que realmente es prácticamente un contemporáneo, que sería el que se llamó el hombre elefante y que realmente detrás de esa malformación había un personaje muy culto, muy educado y que no tenía nada que ver con ese aspecto físico que se le atribuía de monstruo. En los personajes que aparecen en la novela está el inspector, ¿eh? Un inspector contratado para investigar los extraños sucesos concernientes con una butaca, la número 5. Sí, es el famoso palco del fantasma que nadie puede ocupar excepto él, ¿no? Entonces, el hecho de que se ocupe por parte de alguien va a ser una desgracia, es decir, se respeta y se le teme. Es decir, no, además hay un momento en el que alguien ocupa el palco y enfurece, ¿no? O sea, realmente se enfurece porque nadie, o sea, puede ocuparlo. Es uno de los pactos, podríamos decir, que tiene con el teatro para como gran amante de la ópera y sobre todo como compositor que también es, él tiene que estar presente para poder ver la obra y además en una zona privilegiada donde también no puede ser visto, ¿no? O sea, puede guardar ese anonimato que ya no solamente oculta detrás de la máscara, sino que eh, quizás también es un elemento relacionado con el terror, lo que mencionabas antes, este palco y esa presencia oculta y temida que sabes que está acechando, que está observándolo todo como un depredador y que está ahí, ¿no? Y que no se le puede perturbar precisamente para que no ataque. Bien, ¿hay alguna cosa más que quieras reflejar sobre el fantasma de la ópera? Bueno, un par de cosas. Una es la que mencionaba antes relacionada con el misterio que se le da hoy en día a la ópera de París, a la ópera Garnier. Es un sitio que merece la pena visitar. Yo estuve y la verdad que es precioso. Esa es un nivel de detalle asombroso. Te puedes meter ser un personaje más, ¿no? De la novela cuando entras allí, cuando ves todo ese terciopelo rojo, los dorados, esas escalinatas, ¿no? Donde se crea esa escena donde hay una mascarada, una fiesta de disfraces y el fantasma aparece como la propia muerte. Y claro, te metes ahí y te puedes ver, ¿no? Embriagado por la historia. Pero hay gente que la ha visitado y que menciona el haber visto presencias, el sentirse acompañado en zonas donde no debería haber nadie y tener esa sensación, ¿no? Pero lo más curioso es que mencionan que a veces se escucha una música que proviene de los subterráneos y realmente de allí no tendría que venir nada, ¿no? Entonces, claro, esto, por eso mencionaba que me recuerda a otras historias, ¿no? Por ejemplo, Drury Lane, londinense, es un lugar muy relacionado precisamente con este tipo de presencias, ¿no? Y allí sí que se le ha dado nombre a alguna de estas presencias, ¿no? Y incluso relacionándolos con algunos actores en concreto. Y la sensación que tiene el público cuando ha acudido ha sido muy similar. Es decir, no ha sido
una sensación mala, una sensación de agresión, como por ejemplo puede ser en otro sitio, ¿no? Aquí no, aquí notan la presencia, notan a alguien que está, tienen la sensación de ver a alguien, pero realmente a la hora de la verdad no se produce nada negativo como para decir, necesito huir de aquí porque no me encuentro bien. Ajá. Me has dicho dos cosas. Sí, y La la segunda segunda, es que El fantasma de la ópera tiene una secuela más reciente. Además es curioso porque está escrita por Frederick Forsyth, el autor de Chacal, un autor que está más relacionado precisamente con la novela de espionaje, el thriller, la novela policíaca, y escribe la segunda parte, que es El fantasma de Manhattan, una novela bastante más floja desde mi punto de vista, donde se muestra más el amor hacia el personaje, o sea, del fantasma, Eric, hacia Christine, porque vuelve, o sea, vuelven a reencontrarse años después, ella ya está en una posición alta, es aristocrática, se ha casado con el personaje de Raúl, pero aquí, y si puedo hacer spoilers, claro, se nota, o sea, aquí reflejan que en el momento en el que hubo el secuestro, sí que hay un momento en la novela que tú piensas que a lo mejor en ese secuestro ha habido algo más. Es decir, ha habido un encuentro más íntimo entre ellos, es decir, un encuentro sexual. En la novela, en esta segunda parte, así es. O sea, realmente ella tiene un hijo y el hijo es del fantasma. O sea que, y además es un acto voluntario, o sea, no es un acto forzado. Y aquí se muestra ese amor, esa pasión que existía entre los dos y que en la novela realmente se toma más como una obsesión por parte del fantasma. bueno, nosotros no vamos a promocionar la novela, sino que hablamos sobre el contenido y sobre esa parte, digamos, misteriosa. Pero sí que os vamos a invitar, ¿eh? Al menos aquellos que no la hayáis leído, pues que la busquéis y que la repaséis, porque os va a impactar. De verdad que es una novela que cuando la comienzas a leer, pues no puedes parar. Es así. Iván, vamos un poco sobre tu persona. Eh, Me gustaría preguntarte, antes de finalizar el programa, Em, varias cositas. ¿Hay vida después de la muerte? Esa es buena pregunta. A ver, yo siempre me he considerado una persona, y lo he dicho, bastante escéptica, ¿no? Intento siempre encontrar una respuesta lógica, entre comillas. Pero yo creo que sí, que algo hay, algo hay. No sé bien si realmente es vida o como se ha tratado de especular, si es algún tipo de energía, pero algo yo creo que sí que hay, ¿no? Y más hoy en día que la ciencia pues se toma más en serio este tipo de historias y de fenómenos y trata de buscar una posible explicación. Yo hay una cosa que me atrae mucho y es la física, siempre me ha gustado. Y me gusta ver cómo la física cuántica se está metiendo precisamente para poder dar explicación a este tipo de fenómenos, ¿no? Incluso la posibilidad, algo que suena mucho a ficción y que lo vemos, por ejemplo, en películas, sobre todo en películas de Marvel, que es el tema del multiverso y que quizás podría darse, ¿no? Como una explicación plausible al fenómeno de los fantasmas, ¿no? Pero si hablamos precisamente de vida después de la muerte, yo creo que algo hay. Algo hay. El qué es difícil, ¿no? Decir si realmente es el alma, el espíritu o qué, pero algo posiblemente sí que hay. Yo normalmente hablo con muchas personas bueno, hablo con personas vinculadas también a lo paranormal, al espiritismo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces me asombra, ¿no? Las opiniones, las declaraciones que te dan, ¿no? Y hay algo que a mí siempre me ha interesado mucho y que no sé si tú pues has intentado pues investigarlo o porque sé que tú también eres una persona que cuidado, ¿eh? Te gusta mucho investigar, te gusta mucho pues estar ahí en el candelero, ¿eh? Em, es sobre el tema de las psicofonías, el tema bueno pues esas grabaciones donde se escuchan esas voces y que a veces cuestan de entender, pero otras veces se oyen muy bien, ¿no?
Eh, Dime algo, explícame algo sobre este tema. ¿Qué crees tú al respecto? Pues al principio tenía un concepto más relacionado quizás por el tema de la percepción, ¿no? Que somos nosotros los que realmente al final acabábamos interpretando el ruido, ¿no? Y a veces pues quieres interpretar una cosa que luego realmente no tiene nada que ver. Pero sí que es cierto que con el tiempo y sobre todo la práctica del tema de las psicofonías, ha habido cosas que realmente no he sabido cómo explicarlo. O sea, hay voces, como tú dices, muy nítidas que no tendrían que estar ahí, que se han extraído al momento, que se ha podido comprobar y que dándole muchas vueltas no tenía sentido, ¿no? O sea, el hecho de no saber de dónde te venía, ¿no? Entonces ahí sí que lo mismo que te mencionaba antes, ¿no? Planteas si realmente eh, hay que abandonar en ese momento esa parte más lógica y dejar ese espacio, ¿no? Esa parte más incomprendida, porque es eso, ¿no? O sea, no tenemos el conocimiento absoluto y ni todo es blanco ni todo es negro, eso lo digo muchas veces, ¿no? También que entre medio hay toda una gama de grises donde quizás pueda estar la respuesta y quizás estas psicofonías pueden estar ahí. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, sí que debo decir que desde no hace mucho me ocurrió una cosa. Y ya quizás ese escepticismo fue casi un bofetón, o sea, para apartarlo, porque fue algo que me quitó el sueño durante bastante tiempo, dándole muchas vueltas y no le pude encontrar explicación. Y Y me lo vas a explicar, ¿no? Bueno, no lo vas a explicar, ¿no? bueno, venga, va, ya que estamos, lo explico. Venga, venga. Estaba volviendo un día a casa y volvía en el coche y la esquina del edificio donde vivo vi a una mujer, era una vecina del Bajo, una mujer muy peculiar, o sea, no podía ser otra que no fuera ella, o sea, realmente tenía unas características muy especiales y estaba allí parada y bueno, me miró, yo la miré, le saludé, no me respondió. eh, y además era una mujer muy educada, o sea, muy educada, ya digo, era peculiar, pero era una mujer encantadora. Y bueno, llego, aparco el coche en el parking, subo a casa, hablando por casualidad con mi mujer, digo, sí, digo, he visto a la vecina, estaba ahí abajo y tal. Y al cabo de unas horas empiezo a escuchar ruidos en la escalera. Nos asomamos y vemos policía, bomberos, bueno, un movimiento terrible de gente. Total, que entran en el piso que hay enfrente porque necesitaban bajar a la parte del bajo. Los bomberos por las escaleras consiguen acceder y acceden al piso de esta mujer porque, claro, la familia llevaba días llamándola y no respondía, la puerta estaba cerrada con llave, no podían entrar. Llevaba muerta días. Vaya. Y claro, a mí esto realmente me perturbó porque, a ver, yo he ido a sitios, ha habido veces que sí que alguna cosa tienes la sensación de ver, pero es lo que te digo, ¿no? Intentar darle la vuelta, quizás pues eso, ¿no? El tema de la sugestión, el hecho de que a muchos sitios vas conociendo cierta historia y eso también te puede acabar sugestionando. Pero es que esto fue algo incomprensible, ¿no? Algo, además lo que digo, ¿no? Muy nítido, o sea, sé de sobras que era ella. eh, y no supe darle una explicación, ni el por qué, ni nada. Pero ahí estuvo. Ahí estuvo y eso es lo que te digo, ¿no? O sea, a veces es necesario, ¿no? El recibir un tortazo para apartarte un poco el escepticismo y mostrarte de que no todo, como te digo, es blanco o negro, ¿no? Sino que hay algo más que a veces pues tienes que ver y verlo también con otro enfoque, ¿no? Y otro punto de vista. Ajá. Hay una cosa que yo siempre me pregunto, ¿no? Porque, bueno, ahora tú acabas de explicar este caso que te pasó y nos explicas bueno, pues a la señora la vistes bien, ¿no? Ujú, Físicamente, o sea, que estaba ahí enterita y ujú. que bueno, pues ahí estaba, ¿no? Y que no te saludo, pero bueno, que la vistes de cuerpo entero, ¿no? Sí, Ni la vistes flotando ni nada. no. Y bueno, y hay otras personas, bueno, pues que manifiestan que, bueno, pues ven ahí un halo de vapor o que luego se va formando o ven una sombra, más bien son sombras negras, ¿no?
ahí yo siempre me pierdo un poquito, ¿no? Porque dices, bueno, a ver, a lo mejor sí que, bueno, pues hay otra dimensión y tal y cual, bueno, pues da la oportunidad de que podamos ver estos espíritus en una forma difuminada o una forma, no sé, digamos que físicamente eh, como un fantasma, ¿no? Pero verlo así enterito, como un ser humano normal, cuesta, ¿no? De asumirlo, Iván. Cuesta, cuesta. Y es lo que digo, a mí estuve días que me costaba dormir pensando en eso, ¿no? Pensando en, primero, dándole vueltas de si podía haber sido real, ¿no? Que si no había sido, pues a lo mejor, pues eso, lo que digo yo, ¿no? Un error, ¿no? En la percepción. Pero no, no, es que había sido perfectamente real y la mujer me miró, o sea, es que no es que digas, y además era de día, o sea, que perfectamente, o sea, la vi y además era un sitio donde más de una vez me la había encontrado, o sea, que no era nada extraño, además es lo que digo, era una mujer muy peculiar a la hora de vestir, el aspecto que tenía, o sea, eh, que no podía haber dos iguales. Y, y realmente eso, ¿no? Y luego también el por qué, el por qué, porque yo lo vi y eso también me hizo pensar mucho, ¿no? O sea, el motivo de por qué, porque tampoco había una relación especial fuera de eso, ¿no? Como vecinos, pues eso, a lo mejor un día que me acuerdo que pasaba y me salió a la puerta y me dijo, oye, dice, no, mira, que es que estoy con el teléfono y no me aclaro del sonido, que es que no puedo ponerlo y tal. Y luego era un tema de que había bajado el volumen al máximo y simplemente había que picar un botón, la pobre mujer, ¿no? Es lo que digo, ¿no? Era una mujer que fuera de ese aspecto que quizás chocaba un poco, ¿no? Eh, Era muy, muy amable, ¿no? Y luego el pensar eso, ¿no? El saber, sobre todo, que llevaba días que estaba muerta en ese piso. Entonces, se te desmontan muchas cosas, se te desmontan muchas cosas. Además, lo que tú mencionas, ¿no? De la nitidez, cuando yo he hablado con gente, sí que en algún caso sí que te hablan también de personas o de por lo menos presencias muy nítidas. Y en otros casos es lo que decías, ¿no? Vaporosos o incluso cosas que parecían como una proyección, ¿no? Una proyección cinematográfica que están allí, que no interactúan, que no hacen absolutamente nada y que simplemente pasan como una película. eh, te sirve mucho para esto y sobre todo eso, cuando te dedicas a esto, ¿no? A tratar misterios y te sirve también, pues eso, para quizás abandonar un poco ese escepticismo que te ha acompañado prácticamente toda la vida y pensar que a lo mejor alguna de las cosas que sí que has vivido y que le has dado la vuelta para darle una explicación lógica, pues a lo mejor no la tenía. Fíjate tú que eres una persona que, bueno, pues te gusta mucho abordar los temas de misterio, ¿no? Mm. Y, y tú mismo reconoces que eras escéptico sobre... Sí. Sigo manteniendo, a ver, el escepticismo en bastante cosas, pero sí que es cierto que en otras muchas ha habido como un cambio, ¿no? Y lo bueno es saber que hay personas que aún eran más escépticas que yo y que también han tenido experiencias propias que les ha hecho ver luego las cosas, ¿no? De una manera diferente y con un enfoque diferente. O sea, que no es algo único, ¿no? Y personal y sobre todo el darte cuenta de que quizás también somos nosotros, ¿no? Los que nos limitamos de lo que nos limitamos y que, porque a veces sucede, ¿no? Gente que va, por ejemplo, a un edificio o a una casa y ellos están convencidos de que les ocurre algo y luego va una persona después y no pasa nada. O sea, quizás, pues a lo mejor esa persona sí que está viviendo una experiencia real porque tiene una sensibilidad especial, ejerce como si fuera una llave que, que activa algo y que los demás pues no somos capaces, ¿no? Quizás por ese escudo de escepticismo que nos ponemos. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, el hecho de que hay gente, pues sí, que tiene una capacidad, una percepción especial y que, por lo tanto, igual que hay personas, pues, que son muy carismáticas, otras no, otras son más abiertas, otras no, tienen unas capacidades especiales para las matemáticas, otras no, pues puede haber perfectamente personas con una capacidad especial para este tipo de cosas. Y eso es lo que hay que tener en cuenta para eso, ¿no? Para poder analizar. Bien, pues cerramos el programa de hoy con esta experiencia que también nos va muy bien
para el tipo de programa que estamos haciendo, Enigmas y Misterios. Iván, no te vayas ahora, quédate un momento, pero sí que me despido de ti dándote las gracias por tu aportación y por esta magnífica explicación que nos has dado del fantasma de la ópera y de su autor. Nos vemos, si todo va bien, pues en noviembre, con otro más, otro tema más que bueno, pues igual si no nos adelantas ahora, mejor que no. Vamos a dejarlo ahí en interrogante para que así nuestros amigos también estén intrigados. ¿Te parece? Sí, sí, perfecto. O sea, en noviembre ya veremos a ver el tema, un tema que sea lo más apropiado para para la fecha, pero yo creo que puede ser interesante. Ya le he dado una vuelta, pero prefiero no adelantar nada, más que nada, porque a lo mejor luego surge otro que pueda interesar más. Entonces, mejor mantenerlo ahí. Bien, pues familia, nosotros nos tenemos que ir ya. Ha sido todo un placer, como siempre, el estar con ustedes, el permitirnos entrar en vuestros domicilios y dejarnos que seamos un poco, bueno, pues esos animales de compañía, esas mascotas de dos patas. Sed muy felices, pasadlo muy bien. Quien os ha hablado, Santi Gamisans. Esto es Enigmas y Misterios, ROV Radio, Cataluña, España. Que seáis felices, como os he dicho, y que Dios os bendiga. Hasta pronto. Chao. Lo paranormal. Entonces deberías de entrar en Enigmas y Misterios. Seguro que encontrarás las mejores respuestas con nuestros colaboradores Yolanda Drancho, clarividente y tarotista, e Iván Mourin, escritor e investigador de fenómenos paranormales. Enigmas y Misterios, un programa de ROV Radio Cataluña, España. Vívelo en compañía. Avisado estás. ¿Sientes la necesidad de formar parte de esta gran familia? ROV Radio, tu alternativa. Pues empatiza y quédate con nosotros, la amistad la pondremos entre todos. ROV Radio, tu alternativa. En ROV Radio tenemos la necesidad de estar cerca de ti. ROV Radio Cataluña, España, ¿será tu alternativa?